Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Jason Spitia, soy el instructor que está acompañando el proceso de formación dentro de nuestro curso de aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo. La finalidad de este video que les comparto es revisar qué actividades debemos desarrollar para la semana 1. Entonces, vamos a revisar aquí en Sajuna. Tenemos 6 enlaces que nos comparten. Los 3 primeros pues son información y material de estudio y estos 3 enlaces son las actividades que debemos desarrollar. Lo primero que debemos revisar es la guía de aprendizaje, que es el documento que nos especifica qué es lo que debemos realizar en estos 3 enlaces. Así que vamos a darle clic a guía de aprendizaje. Aquí tienen el enlace de aquí y aquí nos carga un documento en PDF que ustedes pueden descargar y guardar para sus propósitos. El documento básicamente pues, nos explica todas las generalidades de las actividades. Aquí nos dice que antes de iniciar no se les olvide realizar las actividades iniciales que ya explicamos en un video anterior. Actualizar datos, sondeo, presentación. Y aquí ya empezamos a mirar qué es lo que nos pide. Lo primero es participar en el foro temático que se llama Eficacia en el Software. Y nos dicen, una vez realizado el ejercicio de reflexión, el aprendiz habrá encontrado conceptos relacionados, es decir, después de haber estudiado el material que nos dan de aprendizaje. Y aquí nos dice que cada participante deberá determinar cuál es el último software que usó, cualquier tipo de software. Por ejemplo, Word, que es un procesador de texto, pues es un software, o si utilizaron Acrobat, o si utilizaron una app, etcétera. Y en qué podría mejorar este software justificando la respuesta. Bueno, luego está una actividad número 2, que es el cuestionario. Aquí nos lo explican. Aquí nos dice que está con base en el documento de estudio, que ya lo vamos a ver, respecto a la norma ISO 9126. Es importante recordar que nosotros en este curso, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo específicamente cuáles son los estándares y normatividad con los cuales podemos garantizar que el desarrollo del software cumpla con ciertos requerimientos. O sea, no solamente desarrollar software por desarrollarlo o solucionar un problema y ya. El software tiene que cumplir ciertas características que hacen que su uso sea eficaz, eficiente, efectivo, que lo puedan utilizar la mayoría de personas de una forma confiable. Por eso es importante que este curso se basa mucho en mirar modelos y estándares internacionales, que son con los cuales nosotros evaluamos la calidad del software. Uno de esos pues es el ISO 9126, que es una norma internacional. Está también la IS 14598, que ya evoluciona hacia la 25000. Todas estas normas lo que nos permiten es medir la calidad interna y externa del software, es decir, en cuanto a la gestión de mantenimiento del software y actualización y en cuanto al servicio al usuario, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de el UX, la experiencia del usuario, que sea la mejor, que tengamos unos criterios estandarizados, bajo protocolos, garantizar o tratar de garantizar que ese software sea funcional, confiable, que sea portable. Bueno, entonces no se nos olvide que ese debe ser siempre nuestro interés en este curso. Entonces, pues es como estudiar la información, ya la vamos a revisar y resolver un cuestionario. Listos. Y por último, hacer un taller de aplicación, aquí nos lo explican, en un documento en Word y seleccionar un software al que ustedes quieran y hacerle como un proceso inicial para mirar o diagnosticar cómo observamos su operación, pues a grandes rasgos porque estamos iniciando. Bueno, entonces esto es en cuanto a la guía de aprendizaje, la vamos a dejar aquí para que la consultemos. Luego tenemos aquí el material de formación 1. En ese material de formación vienen dos opciones, descargarlo en PDF o navegar en multimedia. Por efectos de tiempo, para que el video no sea largo, vamos a revisar el PDF, pero ustedes lo pueden hacer en multimedia. Aquí tenemos un documento
que básicamente tiene 12 hojas y es tratando de identificar todas las generalidades que hay que tener en cuenta respecto a la norma 9126. Entonces aquí nos hablan de la introducción, un mapa conceptual, cómo está la transición de la 9196 a la 25000, los factores a tener en cuenta, las normas, las métricas, todo el proceso de implementación de la norma, las familias de la norma relacionadas con calidad de desarrollo de software. Entonces aquí tenemos como una explicación de cómo ha venido creciendo e implementándose la norma y cómo se está transformando en esta nueva norma SCORE, cómo es la medición de la calidad, los factores a tener en cuenta en la norma, las características y subcaracterísticas de cuanto a queremos que un software sea funcional, fiable, que se pueda utilizar sencillamente, que sea eficaz, que el mantenimiento pues no sea complejo, que tenga portabilidad para poder manejar en distintos sistemas. Aquí vemos un poco las métricas, que es básicamente como parámetros para identificar el nivel de calidad del software. En fin, la idea es que ustedes lean todo este documento, lo estudien con calma. Aquí hay una bibliografía sugerida. Una vez estudien el documento y lo hayan apropiado frente a lo que buscamos en la calidad de desarrollo de software, entonces también pueden revisar aquí el material de apoyo. En este material de apoyo, aquí tenemos una aplicación estándar que es específicamente como tal ya em, un documento, ¿cierto? Bajo una metodología de Abstract, en donde podemos ver cómo podemos implementar esa norma en distintos proyectos y qué es lo que nosotros buscamos específicamente. Entonces, para que lean este script y lo utilicen como apoyo. Y ahora sí, vamos a resolver las tres actividades. Tenemos el foro temático, tenemos el cuestionario y tenemos el taller. Vamos a revisar el foro. Aquí yo ya hice una apertura al foro. Aquí está, apertura del foro. Aquí ya hay algún compañero que participó. Bueno, iniciamos acá. Recuerden que esto aplica para cualquiera de las fichas que tenemos del curso y en cualquier fecha. Aquí estoy utilizando una referencia de una ficha y unas fechas, pero esto aplica para cualquier grupo que estemos manejando. Aquí les estoy dando la apertura a la participación del foro. Entonces, ese es un espacio diseñado para el análisis crítico, intercambio de experiencias y reflexión frente a herramientas tecnológicas. Hay unas fechas y aquí está la pregunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál fue el último software que utilizaron, sea en línea o instalado en su equipo? Y de acuerdo con su experiencia, ¿qué aspectos consideran que podrían mejorar? Justifique su respuesta. Ustedes simplemente para responder a esa pregunta lo pueden hacer de dos formas. Pueden darle aquí en responder y aquí pueden escribir su respuesta, por decir algo. Considero, perdón, considero que si tomamos un software como, no sé, digamos que Microsoft PowerPoint, es un software que es confiable y fácil de usar. Además de tener reconocimiento. Digamos que aquí estoy como teniendo en cuenta algunas características positivas, pero considero que necesita actualización en cuanto a sus herramientas, uso de AI, herramientas de diseño, integración con Power BI, por ejemplo. En fin, simplemente es como para darles un ejemplo de lo que ustedes pueden tener en cuenta y pueden evaluar cualquier programa.
o software que ustedes quieran, pues no necesariamente en PC, sino en sus celulares, etcétera. Pueden tomar cualquiera como ejemplo, pueden mirar desde lo que hemos aprendido en el documento qué les gusta, qué es positivo y también como qué se podría mejorar. Entonces aquí les di como un ejemplo, no lo voy a dejar para que no quede ahí y así pueden participar en el foro. También lo pueden hacer desde acá, como lo hizo el compañero, le dan aquí añadir un nuevo tema, aquí colocan participación del foro y aquí pues expresan lo que ustedes quieran tener en cuenta. Recuerden que además de la participación que ustedes realizan, deben leer participación de dos compañeros y dar también su opinión frente a lo que ellos están expresando. Listos, eso es lo que nos piden en el foro, no es nada más. Vamos al cuestionario. El cuestionario, pues básicamente es una evaluación, tener en cuenta que yo di un límite de 3 horas, o sea que están sobradísimos, y les di también la opción de tener 10 intentos, porque todo esto es calificable, pero el foro yo lo califico, pero el cuestionario lo califica el sistema. Así que si no lo aprueban en el primer intento, pues lo hacen hasta que lo aprueben las veces que sea necesario, 3, 4 veces. Igual la mínima nota para que deben sacar para aprobar es 70 de 100. Entonces, si ustedes le dan aquí ingresar, comenzar el intento. Aquí vemos que son solo 10 preguntas, muy sencillo. Aquí la pregunta número 1, ¿cuál fue el propósito original de la norma ISO 9126? Desarrollar software, implementar sistemas operativos, valorar la calidad del software, gestionar proyectos tecnológicos. Bueno, ustedes estudiarán el documento y les dirá si es o no es. Yo voy a escoger cualquiera al azar. Digamos valorar la calidad. Listos. Le doy siguiente. Aquí ustedes se van a dar cuenta que estos cuadros que corresponden a las 10 preguntas se sombrean. Al quedar sombreado, ¿qué es lo que me está diciendo? Que ya contesté la pregunta, no me dice si está correcta o incorrecta. Y así ustedes saben qué preguntas contestaron ya. Cuando lleguen a la pregunta número 10, listos, que es la última pregunta, ustedes la responderán, ya todos los cuadros estarán sombreados y le van a dar aquí terminar intento. Aquí el sistema me va a tratar como decir, oiga, usted no ha contestado todas las preguntas, aquí me lo están diciendo. Sin embargo, yo voy a avanzar para poder mirar. Listos. Aquí me dice que saqué 10 de 100, es decir, que respondí adecuadamente esta pregunta, pero como el resto no la respondí, pues perdí, porque tuve que haber sacado mínimo 70, o sea, haber resuelto 7 preguntas. Entonces, ahí ya saben lo que tienen que hacer, estudiar muy bien el documento de estudio, valga la redundancia, y presentar la evaluación. Si la pierden, pues vuelven y la presenten, vuelven y la presentan porque siempre es la misma hasta que la prueban. Perfecto. Entonces, estamos en la semana 1, ya revisamos la guía, el material de formación, el material de apoyo, explicamos cómo realizar el foro y participar y de qué se trata, explicamos cómo presentar el cuestionario que se basa en este material de formación 1 y por último vamos a revisar el taller. Aquí simplemente pues es el espacio para subir el taller. Y aquí donde dice instrumento de evaluación, esto simplemente es como los parámetros con los que se les va a revisar. Entonces tener en cuenta si tienen un nivel principiante, competente o muy competente de acuerdo a lo que desarrollar. Pero esto para mí es secundario, porque a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan y hagan bien la actividad. Entonces vamos a la guía. ¿Qué nos dice esa actividad? Ojo, se llama Taller de Aplicación de Factores 91-26, es decir, implementemos la norma 91-26 con base en el material de estudio. Entonces nos dice, teniendo en cuenta el conocimiento sobre las normas asociadas a la calidad del software en un documento de Word, se invita a desarrollar los siguientes puntos. Ojo, aquí ya les están diciendo que es un documento de Word. Entonces abramos un documento de Word. Listos, aquí lo abrimos. Ustedes ya le configurarán tamaño, márgenes. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es desarrollar esta actividad. Así que colocamos este título. Listos. Presentado por ustedes, quienes sean. Esto aquí lo pueden dejar en negrita. Recuerden que quienes trabajamos en software tendemos a ser muy organizados y estructurados. Inclusive si ustedes quieren, pueden coger y aquí de la misma
Del mismo curso pueden tomar un pantallazo de este banner, así muy rápido, y usarlo aquí, como para que les quede mejor. Esto es opcional, no les estoy diciendo qué es lo que hay que hacer. Es mi costumbre de hacer las cosas. Y aquí entonces ya vamos a revisar qué es lo que nos pide la guía. Entonces, nos dice en el documento en Word que vamos a hacer. Primero, identificar y seleccionar el software o aplicación a analizar. Segundo, construir un documento con la siguiente tabla de datos y teniendo en cuenta los atributos mencionados en la norma ISO 9126. Valorar cada una de ellas en una escala de 1 a 10, donde 1 no cumple, 10 cumple. Para analizar y evaluar el producto de software es necesario tener en cuenta el objetivo o fin con el que fue diseñado en el campo de observaciones. Se debe argumentar el porqué de la valoración y aquí nos están dando como una tabla que es la que vamos a utilizar. Con base en estas características, funcionalidad, fiabilidad, etcétera, ustedes dan una valoración de ese software que escogieron y escriben alguna observación que vean conveniente. 3. Teniendo en cuenta la secuencia de presentación multimedia de la norma, que fue el documento de estudio, plantear cómo un desarrollador de software dónde y qué acciones de mejora se podrían implementar, como si ustedes fueran un desarrollador. Enviar esta evidencia a través de tal cosa. Listos. Yo lo que les sugiero entonces es que copiamos y pegamos esto, control C, control V, teniendo en cuenta entonces primero, segundo punto, listos. Aquí nos dan una tabla, vamos a ver si me la deja copiar. Y si no, pues la hacemos rápido, no tiene problema. No, no la deja copiar. Es muy fácil de hacer. Tiene 7 por 3. Insertar tabla, 3 columnas, 7 filas. Listos. Aquí nos dice característica, valoración, observación. Característica, valoración, observación. Listos. Estos son como unos títulos, así que lo pueden dejar en negrita, centrarlo, ponerle un fondo en gris. Listos. Luego, ¿cuáles son las características? Estas típicas, ¿no? Funcionalidad. Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad. Hay muchas más, ¿no? Pero digamos que para efectos de este ejercicio, pues están bien. Espero, no sé por qué está abriendo esto. Ya. Eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. Mantenibilidad, portabilidad. Listos. Ya construida la tabla que nos pide. Esto también lo podemos dejar en negrito. Lo sombreamos también. Listos. Vamos a dejarlo aquí más pequeño. Bueno, ustedes lo hacen pues mejor. Yo lo estoy haciendo aquí para el video muy de afán. Y tenemos un tercer punto, ¿no? Listos. Entonces lo podemos poner acá. Numeremos esto como eso porque estos números se pegaron. 1, 2 y 3. Listos. 3. Muy bien. Entonces, primero, identificar un software a analizar. Que le podemos dar respuesta. No sé qué software. Bueno, la idea es que sea un software que ustedes conozcan como muy bien, ¿no? Que, que ustedes estén acostumbrados. Yo voy a dar un ejemplo, pero ustedes pues pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que pues que lo utilicen normalmente. Voy a utilizar un compresor, que es típico, WinZip o WinRAR, por ejemplo. Es el que pienso utilizar. Vamos a analizarlo. Pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Listos. Vamos entonces, si ustedes quieren pueden colocar una descripción
del WinRAR o simplemente lo ponen así, del software que ustedes escojan. Vamos a la tabla, ¿listos? Que es como digamos el aspecto que más queremos revisar. Entonces, recordar que WinRAR, ¿qué hace? Nos permite construir carpetas en donde cogemos y comprimimos información para poder transportarla, para poder almacenarla de una forma confiable, en donde los datos se mantengan completos, pero pues comprimidos al máximo, que básicamente es una relación de optimizar espacio de codificación, simplemente. Entonces, funcionalidad. ¿Qué debemos tener en cuenta en la funcionalidad? Pues que sea una herramienta que, verdad, sea fácil de usar y que sea útil de usar, porque pues no tiene sentido, ¿sí? Aquí podemos esto centrarlo, ponerle negrita. Por ejemplo, para mí en la funcionalidad yo le voy a colocar un 9 y voy a colocar una observación. Por ejemplo, puedo decir, ofrece todas las funciones esenciales para comprimir y descomprimir, porque hacemos las dos cosas. También cuando nos envían archivos comprimidos los podemos descomprimir en múltiples formatos. ¿Qué más podemos decir? Se puede proteger con contraseñas de ser necesario y, y permite segmentar información. Bueno, eso es algo como positivo. Realmente pues creo que todos hemos utilizado esa herramienta y sabemos que es muy útil. Ahora, en la fiabilidad, ¿no? Es decir, qué tan confiable es la herramienta. Yo también le daría un 9 porque pues rara vez uno tiene problemas con ese software, ¿no? Entonces podemos decir que el software es estable, em, normalmente no presenta fallos, em, mm, maneja altos volúmenes de información. ¿Qué más podemos decir? Se pueden recuperar archivos dañados. Bueno, eso como por nombrar algunos. Listos. En cuanto a la usabilidad, es tan sencillo como se pueda saber usar la herramienta, ¿no? Yo le voy a dar un 8 y podemos decir que la interfaz, es decir, la comunicación hombre-máquina en cuanto al uso del software y la experiencia del usuario como tal, pues es sencilla porque realmente pues no es tan compleja. Eh, Sobre todo es sencilla para usuarios de todo nivel. En algunos casos se puede ver anticuada porque pues hay herramientas más modernas que se pueden utilizar. ¿Qué más podemos decir? Eh, Algunas funciones avanzadas requieren más aprendizaje o uso. Bueno, digámoslo así. Así ustedes pueden construir su documento. Vean que no me estoy complicando la vida porque cogí una herramienta que conozco, pero entender cómo funcionan estas características, pues sí hace parte del estudio de los documentos que les dije que lean, para entender esto cómo se aplica al, al desarrollo de software. En la eficiencia a mí me parece que es eficiente. Voy a dar un 9. Hay alta velocidad de compresión, no es que se gastan pues horas comprimiendo la información, depende pues también del volumen de información. Yo veo que tiene buen rendimiento, incluso con equipos con recursos limitados, es decir, dependemos de las versiones, pero pues viene para muchas versiones para poder trabajar sin problema.
Además, una característica que es muy útil es que consume poca memoria, que eso también es importante porque así no afecta la velocidad de procesamiento. ¿Listos? Bueno, en cuanto a mantenimiento, listos. Yo le daría un 7 en cuanto a que es que dependemos si estamos usando una versión gratuita o una versión de pago. Eso puede optimizar más o no el uso. En este caso, pues las actualizaciones no son muy frecuentes si estoy usando, por ejemplo, software libre, gratuito, versiones gratuitas. O sea, entonces las actualizaciones no son muy comunes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Mm, el código es cerrado, de igual manera que la UX, o sea, la experiencia de usuario, eh, cerrado con la UX, lo que dificulta tener un entorno, ¿cómo se llamaría? No modificable, sino personalizable, personalizado, llamémoslo así. Que hoy en día, pues sí, casi todas las herramientas permiten personalizar. Mm, bueno, eso en cuanto al mantenimiento. Tener en cuenta que el software es un poco robusto, aunque su operación es rápida, es robusto, entonces al ser tan cerrado, pues el mantenimiento está muy supeditado al, a la empresa desarrolladora. Pero bueno, podría ser mejor, pero ya también es porque es una herramienta que le falta modernizarse. Bueno, y en cuanto a portabilidad, esto es importante porque tiene que ver con las posibilidades de utilizarlo en diversos equipos, tecnologías, etcétera. En esto es importante, tiene buena portabilidad porque lo podemos utilizar mm, en Windows, Linux, Android, bueno, en fin, tiene varias enlaces de plataformas. Em, Obviamente que viene muy optimizado para Windows y es entendible porque prácticamente que el 85-87% del uso de informática se da en Windows en el mundo. Así que es obvio que las desarrolladoras tiendan a darle mayor fortaleza a sus desarrollos frente al uso en Windows, que es más masivo. Tener en cuenta que hay versiones gratuitas y de pago. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque estoy ya hablando mucho. Esto es importante para cualquier software que ustedes escojan porque siempre, obviamente, lo gratuito pues viene con limitaciones, mientras que cuando se paga, pues tenemos mayores opciones y herramientas que diversifican y optimizan el software que hemos escogido. Bueno, ya con eso, pues es más o menos lo que tienen que hacer. El tercer punto dice, teniendo en cuenta la secuencia de presentación multimedia de LOA norma tal, analizar cómo un desarrollador de software, dónde y qué acciones de mejora se pueden implementar. Entonces, esto hay que tener en cuenta el material de estudio. ¿Listos? Porque cuando ustedes van a revisarlo, aquí, que es lo que les están diciendo, es este material de formación. Aquí lo pueden ver en versión multimedia. Ahí están hablando del OVA, véanlo, OVA. ¿Listos? Y lo que básicamente les están diciendo, teniendo en cuenta la secuencia de presentación multimedia del OVA, analizar y plantear como si fueran un desarrollador de este software, cómo lo podrían mejorar. Eso es lo que les están pidiendo. Entonces, fíjense que aquí lo estamos viendo, tiene una interfaz de usuario. Aquí tiene el nombre, tiene algún texto acá, tiene una imagen con movimiento muy sencillo,
que es básicamente asumiendo como que es un instructor. Aquí ustedes le dan play. ¿Listos? Aquí vemos que tenemos un menú de exposición donde vamos a hablar de la introducción, un mapa conceptual de la presentación. Aquí le están diciendo que inicie. Aquí tenemos un menú. ¿Listos? Este menú me muestra, digamos, los temas que vamos a abordar y algunas herramientas. Y aquí el iniciar tiene una imagen que es también como que prende y apaga para llamar la atención. Entonces, ¿es fácil el uso? ¿No es fácil el uso? Aquí vemos que hay animaciones. Aquí vemos un micro switch que se movió y lo ponen encima de un procesador, que pues en la vida real no tendría sentido, pero bueno. Y entonces aquí empieza a hacer una navegación, una tarjeta electrónica de los temas. Le van diciendo por dónde empezar y a medida que ustedes lo abordan, aquí presionamos el switch, nos aparece la información. Entonces, véanlo no solamente, es decir, véanlo como usuarios, pero también pensando como desarrolladores. Entonces, siempre todos los desarrolladores, lo primero que tenemos que tener es la visión del usuario, de cómo mejorar la experiencia del usuario, pero también tener en cuenta todo esto, vean. Eso que estoy usando, cómo está en funcionalidad, fiabilidad, etcétera, pues con las limitaciones que ustedes tienen porque no están viendo el código ni nada de eso, pero cómo podrían mejorar esta experiencia. Y ustedes simplemente no lo voy a hacer porque pues ya es la visión personal de cada uno de ustedes y ya aquí ya expliqué suficiente, pero ustedes lo escriben acá. Yo pienso que podríamos mejorar tal cosa, se podría implementar, etcétera. Lo que ustedes vean necesario, lo colocan y ya. Una vez terminan, ya está terminado el documento, ustedes lo guardan, archivo, guardar como, examinar, lo guardan donde quieran, yo lo voy a guardar en el escritorio, aquí está guardado, está en formato Word, lo cierro, vamos a ver mi escritorio, aquí está, véanlo, taller, está guardado, ustedes vienen aquí a la actividad, el taller, voy a poner mi rol como aprendiz porque estoy rol como instructor y como instructor no puedo subir actividades. Entonces aquí lo coloco rol como aprendiz. Listos, ahora sí, aquí les va a dar agregar entrega. Ustedes vienen acá, aquí pueden escribir si quieren a través de este medio realizo mi entrega, lo que ustedes quieran. Aquí le dan clic a este icono de agregar. Seleccionan el archivo que guardaron donde lo hayan guardado, en mi caso en el escritorio. Abrir, le doy subir. Aquí se carga el archivo. Le doy guardar cambios. Y una vez aquí está guardado, que ustedes ven el archivo, los datos de cuando lo subieron, le van a dar enviar evidencia. Yo no lo puedo hacer, pero bueno, ustedes le dan enviar evidencia y listos. Con esto, a través de este video, hemos explicado todas las actividades de la semana 1, paso a paso. Espero que sea útil. Les agradezco su atención y nos veremos en un próximo episodio.